indirectamente sobre vuestro negocio. Un saludo. Hola. Uy, vale. Bien, como habéis visto, pues un poquito es muy sencillito. Lo que ha intentado Dani es haceros ver que desde la propia herramienta de Google Analytics ya se puede empezar a ver muchas de las métricas que nos interesarían, y de ahí hacia adelante ir configurando para poder adaptar a las necesidades reales de Colsubsidio. Una vez que nosotros tenemos esto, volvamos un paso más para atrás. Antes de tener Google, tenemos que tener un buen modelo de procesos para saber cómo configurar e implementar estas herramientas. Hay dos puntos principales. Uno, el que vemos aquí, codificación. Poder codificar, estructurar todo lo que necesitamos referente a las herramientas que vamos a incluir. Y un segundo punto es que es la automatización. Es muy importante entender que no únicamente nos tenemos que centrar en el que el código me dé la posibilidad de explotar la herramienta, sino que yo sea capaz de extraer toda esa información de forma automática. Aquí unos procesos se llaman ETL, en el que nosotros tenemos todo el export, la parte inicial de información. ¿Cómo la transformo para hacer la carga de forma general? Nosotros, por ejemplo, ahora lo veremos en el proyecto, en el caso de éxito que vamos a analizar, lo que dejamos estructurado fue un proceso de ETL que cada 8 días, recopilase de las diferentes fuentes con diferentes estructuras que hicimos de codificación, toda la información para poder analizarla. Y en el 9º día, a las 24 horas de extraerlo todo, poder tenerlo ya de forma automática en la visualización. Para todo este punto hay dos conceptos principales que es muy importante que tengáis en cuenta, y es que vosotros sois un área y un departamento digital. Sois expertos, pero es muy importante que contéis con dos perfiles adicionales, que es un perfil técnico que nos dé esa posibilidad de codificación y de resolución de inconvenientes que nos vayamos encontrando a la hora de las diferentes herramientas que queramos incluir dentro de la compañía. Y un segundo punto que es la explotación, el cómo hacemos que ese uso de esa herramienta no únicamente se quede en una codificación perfecta, sino que se explote de forma eficiente. O sea, tener una asesoría de especialistas que nos puedan dar todo y que podamos extraer todo el potencial que tenemos de cada una de las herramientas. Punto de visualización. Aquí vamos a hablar de 5 conceptos fundamentales de lo que tiene que tener un cuadro de mandos. No os vamos a enseñar cómo desarrollar un cuadro de mandos porque no tenemos tiempo en este webinar, pero sí cuáles son las características principales que tiene que tener. Tiempo real. Estamos hablando de que si un cliente entra hoy, yo tengo que saber lo que está haciendo ya hoy. No tengo que esperar al final de mes para ver si me ha comprado o no me ha comprado, o para poder analizar lo que está pasando. Puedo hacerlo desde ahora. Y las diferentes herramientas que hay en el mercado me dan esa posibilidad. Tendencias y comparativas. No tenemos que quedarnos en lo que pasa hoy, sino de empezar a medir y ser capaces de irnos hacia el pasado para predecir el futuro. Filtros. Es muy importante entender que nuestras compañías no únicamente están operando en un centro neutral, no están dentro de Colombia, no están en Bogotá, en Cali o en Medellín, sino que están en muchos espacios. Y es muy importante ser capaces de poder tener filtros dependiendo de las zonas geográficas, de las capacidades sociales de nuestros clientes o simplemente de los perfiles de clientes que hayamos identificado, de aquellos buyer clientes que tengamos dentro de la compañía. Data storytelling. ¿Qué es esto? Contar una historia en unos cuadros de mando. No podemos pensar que, me interesa esto por aquí, esta información por allá, esta métrica por aquí y esto allá. No. Tenemos que contar una secuencia en donde veamos los datos principales de lo que queremos medir, ir granularmente hasta el final, contando y haciendo al visualizador de toda esta información que sienta que está dentro de una historia y está en una historia real de Colsubsidio. Y por último, un punto que es muy importante es la posibilidad que tenemos con estas herramientas de visualización de generar analítica avanzada, de generar modelos, de generar que la matemática nos ayude para poder prescribir, para poder describir, predecir o prescribir en el futuro a través de diferentes análisis. Aquí traemos ejemplos visuales de lo que sería. Para irnos a lo que hemos hablado, 4 conceptos dependiendo del grado de madurez en el que nos encontremos y sobre todo de las necesidades en las que estemos vinculadas dentro de la compañía, de los diferentes análisis que podemos hacer dentro de la misma. Desde análisis de lo que pasó en el pasado a través de un cuadro de mando sencillo, un análisis de caso a raíz,
análisis descriptivos para entender por qué pasaron, para identificar aquellas variables que han sido más determinantes sobre nuestra variable dependiente, que sea la venta, la fidelización o la captación de nuevos clientes, para saber qué pasará en el futuro, hacer análisis predictivos y de cara a lo que nos pueda venir y ser capaces de adelantarnos a futuras demandas y a futuras necesidades que van a tener nuestros clientes y potenciales clientes, y cómo vamos a hacer que eso pase, cómo vamos a hacer análisis prescriptivos en los que empezaremos a meter diferentes modelos y sobre todo machine learning para ser capaces de adelantarnos, como en los modelos anteriores, al futuro. Con todo esto, los beneficios principales son 6. Y son 6 y cuando los diga, veréis que tienen sentido, y es que entramos en un universo en donde el 100% de los acontecimientos son medibles. Entramos en un mundo en donde no necesitamos grandes inversiones. Gran parte de las herramientas que hemos visto anteriormente son gratuitas. Y las que no son gratuitas tienen la posibilidad de ser gratuitas y te dan opciones para poder tomar decisiones y para poder analizar, lo que le hace mucho más económico y rentable. Nos da la posibilidad de supersegmentar, la hipersegmentación que llama Amazon o que llama Netflix. ¿Cómo puedo hacer clústeres de clientes? Nosotros, en uno de los proyectos en los que estamos inmersos con una entidad de telecomunicaciones, hemos diseñado 72 clústeres, 72 segmentos de clientes, para saber, dependiendo de las características y dependiendo de los segmentos, cómo poder realizar campañas publicitarias mucho más acordes. Dentro de esos 72 segmentos nos da esa posibilidad de poder analizar toda la información asociada a ellos. Cero intrusivo. No tenemos que estar, oye, ¿me puedes decir qué tal te ha parecido? ¿Me puedes contestar a esta encuesta de satisfacción? ¿Puedes decirme qué tal? No. Aquí estamos hablando de que con un ojo ajeno, sin nada más que analizando esa huella digital, poder identificar muchas de las necesidades en las que se encuentran ahora mismo como empresa. Facilidad en la interacción. Nos da esa posibilidad de comunicar, de cambiar y mejorar nuestra página web casi en tiempo real. Y por último, mucho más dinámico. No nos centramos en un panfleto, en un folleto, en que el cliente venga a mi oficina física, sino que yo estoy en el mundo digital, en diferentes formatos, con diferentes tipografías, con diferentes iconos, marcas, niveles, fotos, colores y como yo quiera. ¿Vale? Vamos a entrar en el último punto. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros o cómo estamos haciendo o cómo estamos llevando este uso del dato en clientes concretos? Como os he comentado al principio, contextualizo, es una entidad bancaria y el objetivo que teníamos era analizar las diferentes redes sociales en las que están ahora mismo vivos ellos para comprender los principales motivos de contacto de los clientes o usuarios en general. Lo que analizamos son las 5 herramientas que veis aquí: Instagram, YouTube, Twitter, Facebook y LinkedIn, para saber qué es, por qué se estaban comunicando con nosotros, o sea, cuáles eran los principales motivos y cómo nosotros le estábamos dando solución. ¿Por qué nos llaman? Los principales problemas que nosotros identificamos y que ellos tenían era que no conocían, que ellos se dedicaban simplemente, pues si le escribía un tweet una persona, pues le contestaban. Si le escribían por Facebook, el canal de marketing les contestaba, pero no estaban midiendo cuáles eran esas consultas, en qué porcentaje, qué tendencia estaba teniendo, cuáles eran las principales las dudas. No estaban viendo tampoco los tiempos de resolución, o sea, si estaban solucionando la consulta en un único contacto, si estaban derivando a otros canales, si le estaban haciendo al cliente tener que ir a una oficina física o llamar al canal telefónico o ponerse en contacto a través del correo, del email, etcétera. La realidad era que no se estaba escuchando al cliente. ¿Cuál fue nuestra solución? Trajimos, pues igual que hemos visto anteriormente la metodología, aquí trajimos una metodología de 4 pasos principales, que era definir cuáles eran las necesidades reales, procesar, incluir las herramientas que íbamos a necesitar, crear un cuadro de mandos que diese la posibilidad de visualización de toda la información. En este caso hemos utilizado ClickSense, que es una herramienta que el propio banco, que por la propia entidad financiera ya tenía incluida dentro de sus programas inmersos en la compañía, y hacer análisis diferentes para poder tomar decisiones de forma más eficientes. Si entramos en el primer punto, definición de los KPI, nos centramos en 3 bloques principales. Satisfacción. Queríamos mejorar la satisfacción del cliente. ¿Cuáles eran los KPIs que nos fijamos? Las encuestas de satisfacción que se estaban realizando. Saber, a través de ese NPS, si era mejor o peor después de los diferentes análisis y
y procesos que realizamos, las calificaciones que estábamos teniendo en páginas web como podía ser Google o como podía ser Facebook, etcétera. Un segundo punto muy importante, los tiempos de respuestas. El tiempo que yo tardaba desde que me escribían un tweet o un comentario en Facebook hasta que yo contestaba, ¿vale? Ahí lo sabíamos, teníamos el tiempo medio que se estaba tardando, que era cercano a 2 horas y media. Hora y media, perdón, cercano a 1 hora y media. Ineficiencia en los procesos, identificar cuáles eran aquellos motivos de llamada más que más se repetían y que menos se estaban resolviendo. O sea, no estábamos siendo capaces de brindar una solución eficiente en un tiempo reducido, ¿vale? Y después, analizar mejor toda la información asociada. Todos estos canales te está escribiendo personas reales, te están escribiendo personas que tienen un profile, que tienen unas características. Pues poder analizar también para poder segmentar e identificar mejor esos clientes buyer que nosotros tenemos dentro de la compañía, esos potenciales compradores. Procesamos. Aquí lanzamos modelos para poder identificar todos los textos semánticos que teníamos de las diferentes redes sociales y poder ser capaces de clasificarlos de forma automática. ¿Qué es lo que hicimos? Y aquí enseñamos un proceso muy sencillo. Imaginémonos 3 textos. Los textos están compuestos por 140, 200, 300 caracteres. Lo que el modelo nos iba dando, en este caso lo lanzamos con R, una librería de R, que nos dio la capacidad de analizar todo el texto que había incluido para identificar aquellas palabras, aquellos keywords que estaban determinando que pasase una cosa o no pasase otra. Lo que vemos aquí, por ejemplo, señalizado en color naranjita o rojo. Pues cuando había determinadas palabras que estaban hablando de la facturación de medios, oye, pues me habéis cobrado, he recibido un pago que yo no entiendo, se me ha pasado algo, la parte amarilla, altas en el servicio, pues quiero contratar una nueva tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Y todo esto se puede medir tanto por qué el cliente me contacta como yo lo estoy resolviendo. Como yo estoy, por ejemplo, en el caso del verdecito, insatisfacción. Oye, pues si el cliente me muestra insatisfacción, ¿cómo yo le estoy respondiendo para gestionar esa insatisfacción? No únicamente nos quedamos en motivos de llamada, sino en también gestión de la propia llamada. Gestión, no la llamada, perdón, gestión del acontecimiento. Y aquí lo que tenemos es un listado de todo lo que nosotros fuimos categorizando. Esto está sanitizado, pero básicamente pues identificamos los principales motivos, que es lo que tenemos a la izquierda del todo, reclamaciones, solicitud de información, cancelaciones, y después submotivos. Oye, dentro de reclamaciones, ¿qué es lo que tenemos? Y después, ¿en qué ranking están? ¿En qué porcentaje están sucediendo? Y después variaciones. Es importante ir midiendo tendencias y seguimiento de las mismas. Con todo esto, nos fuimos a verlo en un cuadro de mando eficiente. O sea, yo no lo quiero ver en estático, sino lo quiero ver en vivo. Quiero ir viendo cómo mañana se están respondiendo o se están comunicando conmigo y cómo yo estoy dando solución. Porque los modelos que nosotros lanzamos y el cómo nosotros codificamos dentro de R nos daba la posibilidad, como os hemos comentado, cada 8 días de recoger toda la info para actualizar estos dashboards. Análisis. Toda esta información, ¿cómo la analizo? Aquí hicimos análisis de caso raíz, concretamente este fue para medir la insatisfacción, cuáles eran los principales motivos de insatisfacción y cómo en la parte naranja que vemos abajo lo estábamos gestionando, cómo se estaban gestionando dentro de los diferentes canales y las redes sociales. Después lanzamos modelos para evaluar, identificar, en este caso lanzamos modelos de regresión múltiple para ver cuáles eran aquellas variables que estaban impactando más. Lanzamos 3 modelos, uno que era para ver cuál estaba impactando más en la insatisfacción, cuál estaba impactando más en la no resolución y cuál estaba impactando más en la consecución de venta, o sea, en que se formalizase una hipotecas, en este caso no, pero la venta de tarjetas de crédito, venta de y del consumo, se me ha olvidado el nombre, pero venta de productos financieros ligados al consumo, venta de valores, etcétera. Pues fuimos viendo todas las variables que teníamos identificadas, estamos hablando de un total de cerca de 150 variables y ver realmente en un ranking cuáles eran las que más estaban impactando en estas 3 medidas que hablábamos. Lanzamos también distribución, en este caso, pues bueno, como hemos hablado, es una entidad bancaria española, pues lo que fuimos identificando es, dependiendo de las zonas geográficas en España, poder valorar
cuáles eran aquellos que estaban teniendo más insatisfacción, si estaban haciendo mejores ventas en unos productos financieros o otros, etcétera. Aquí las redes sociales es verdad que está muy enfocado al mundo de la satisfacción. Por último, hicimos una segmentación de clientes, ¿vale? Todo esto, ¿cuáles fueron los principales resultados que nos dieron? Redujimos los tiempos de respuesta en un 8%, fuimos capaces de mejorar el NPS en un 23% en los 6 siguientes meses, no únicamente en un momento estático, sino esto es el acumulado de los 6 meses, midiendo quincenalmente. Y por último, aumentamos en un 18% las consultas resueltas en un primer contacto. Fuimos capaces de identificar mejor el por qué el cliente me llamaba y además de darle solución en un tiempo menor, se lo daba en un único contacto. No, ni le derivaba, ni le volvía a preguntar, ni hacía que la resolución del problema o de la consulta se dilatase en el tiempo, generando de esa forma mayor satisfacción. Todo esto es un bucle que es importante que vosotros conocéis perfectamente, que no únicamente cuando estamos intentando mejorar un punto impactamos solo en ese punto, sino que cuando mejoramos la satisfacción, en este caso un 23%, muchas veces viene derivado de mejorar los tiempos de resolución o incluso que me solucionen en un único contacto.